En la cena de compromiso de mi hermano, pregunté a mis padres por qué nunca me ayudaron con mis facturas médicas. Mi papá se rió entre dientes y dijo, pensamos que la boda de tu hermano era más importante. Arqueé una ceja y saqué la carpeta. Quizás quieran leer esto antes del postre. Sus sonrisas desaparecieron al instante. Nunca olvidaré la noche en que mi hermano se comprometió. No porque fuera hermosa o emotiva, sino porque fue la noche en que todo se derrumbó. Soy Jake, tengo 27 años, y he pasado la mayor parte de mi vida aprendiendo a hacerme pequeño rodeado de personas que supuestamente debían amarme incondicionalmente. Yo no era el hijo de oro. Ese título pertenecía a mi hermano mayor, Nathan. Y créanme, Nathan llevaba esa corona con orgullo. Desde que éramos niños, nuestros padres lo mimaban como si fuera una especie de realeza. Cada logro, cada cumpleaños, cada rodilla raspada era tratada como si mereciera un desfile. Mientras tanto, yo simplemente estaba ahí. No del todo olvidado, pero definitivamente opcional. La cosa es que nunca quise ser el centro de atención. No necesitaba confeti ni trofeos. Solo quería justicia. Decencia humana básica. Pero en nuestra casa, la justicia era un mito. Y aprendí muy pronto a no esperar nada que no estuviera ligado al nombre de Nathan. Él recibía ropa nueva, mientras yo usaba la que él dejaba. Él recibió un coche para su cumpleaños número 16, yo recibí un pase de autobús. Él recibía elogios por una calificación promedio en matemáticas, mientras yo recibía silencio por mis calificaciones perfectas. Y cuando intentaba hablar con mis padres al respecto, decían que yo era demasiado sensible o celoso. Así que dejé de intentarlo. Construí mi propio mundo fuera de ellos. Un mundo donde no tenía que medirme contra alguien que siempre sería el primero. Pero no importaba cuánto intentara correr, había cosas de las que no podía escapar. Como la deuda médica que casi me entierra hace unos años. A los 22 años, me golpeó una rara enfermedad autoinmune. Visitas al hospital, pruebas, medicamentos y más pruebas. Sentía como si mi cuerpo hubiera declarado la guerra contra sí mismo, y yo fuera solo un daño colateral. El seguro cubrió una parte, pero no lo suficiente. Me estaba ahogando en facturas, tratando de permanecer en la escuela y mantener un techo sobre mi cabeza, todo mientras fingía no estar aterrorizado cada maldito día. Contacté a mis padres una vez, solo una vez. Les envié un mensaje largo explicando todo, lo mal que se habían puesto las cosas y cómo no sabía qué más hacer. Les pregunté si podían ayudar, aunque fuera un poco. Nunca recibí respuesta. Nathan me dijo más tarde que vieron el mensaje y pensaron que estaba siendo dramático. Dijo, eres listo, Jake. Ya resolverás algo. Eso fue todo. Esa fue la suma total de empatía que recibí de mi propia familia. Así que hice lo que siempre hacía, lo resolví. Asumí 2 trabajos, recorté cada gasto que pude y, finalmente, pagué la mayor parte, aunque no sin sacrificios. Tuve que dejar la escuela por un tiempo. Perdí amigos. Casi pierdo mi apartamento. Y a través de todo eso, me repetí la misma mentira una y otra vez, no sabían lo mal que estaba. Pero en el fondo, creo que siempre supe que simplemente no les importaba lo suficiente como para averiguarlo. Así que, cuando Nathan me invitó a su cena de compromiso hace 6 meses, no estaba exactamente emocionado. Pero fui, no porque me importara la celebración honestamente, ni siquiera me caía tan bien su prometida, sino porque quería verlos, a todos juntos. Necesitaba mirarlos a los ojos. Tal vez una parte de mí todavía esperaba obtener finalmente una explicación. O tal vez solo quería un cierre. De cualquier manera, me presenté. La cena fue en un elegante lugar italiano en el centro. Manteles blancos, vino que sabía como si hubiera salido de un anuncio de revista, y ese tipo de menú donde necesitas una aplicación de traducción solo para ordenar. Nathan estaba en su elemento, por supuesto, estrechando manos, haciendo brindis, actuando como si fuera el novio en una boda real. Mamá estaba radiante, pendiente de cada una de sus palabras. Papá era todo sonrisas orgullosas, riéndose demasiado fuerte de los chistes de Nathan. ¿Y yo? Me senté en el extremo más alejado de la mesa, a 3 asientos de la conversación más cercana, bebiendo agua y esperando que alguien, cualquiera, preguntara cómo había estado. Nadie lo hizo.
Estábamos a mitad de la cena cuando mamá se inclinó y dijo, ¿no es agradable esto, Jaque? Es bueno tener a toda la familia junta de nuevo. Le di una sonrisa tensa y asentí. No era agradable. Era surrealista, como ver una película donde estás en la escena, pero nadie puede verte. Más tarde, cuando retiraron los platos y alguien pidió otra botella de vino carísimo, papá levantó su copa y brindó por la familia. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. No de una manera ruidosa y dramática, sino de una manera silenciosa y definitiva. Ese tipo de ruptura que no escuchas hasta que todo a su alrededor comienza a desmoronarse. Dejé mi copa sobre la mesa y me aclaré la garganta. Oigan, una pregunta rápida, dije tan casualmente como pude. ¿Ustedes recuerdan cuando enfermé hace unos años? Como, realmente enfermo. La mesa se cayó un poco. Papá inclinó la cabeza, entrecerrando los ojos como si intentara ubicar un recuerdo lejano. Mamá se congeló, todavía sosteniendo su tenedor en el aire. Nathan levantó la vista de su teléfono. Por supuesto, dijo papá finalmente, con voz ligera. ¿Por qué? Recuerdo haber pedido ayuda, continué, con voz firme. Y nunca recibí respuesta. Supuse que tal vez no vieron el mensaje. Pero ahora que estamos todos aquí, solo me pregunto, ¿por qué no ayudaron? Hubo un momento de silencio. Entonces, papá se rió entre dientes. Realmente se rió. Se reclinó en su silla como si acabara de preguntar por qué no comprábamos cereales de marca cuando éramos niños. Pensamos que la boda de tu hermano sería más importante, dijo, sonriendo como si fuera una broma inofensiva. La mesa estalló en risas incómodas. Todos excepto yo. Yo no me reí. No me moví. Solo me quedé mirándolo. Más importante. Esas dos palabras resonaron en mi cabeza como una bofetada. No dijeron no podíamos pagarlo. No dijeron no sabíamos lo mal que estaba. Simplemente, más importante. Fue entonces cuando metí la mano en mi bolso y saqué la carpeta. No había planeado hacer esto. No realmente. Traje la carpeta por instinto, como una red de seguridad que no pensé que necesitaría. Pero en el momento en que esas palabras salieron de su boca, supe exactamente por qué la había traído. La coloqué suavemente sobre la mesa frente a mí. Gruesa, gastada, repleta de estados de cuenta impresos, registros médicos, negaciones de seguros y fotos de la cama de hospital que llamé hogar durante casi 3 meses. Una línea de tiempo de todo lo que eligieron ignorar. Quizás quieran leer esto antes del postre, dije, con voz baja. La sonrisa de papá vaciló. El tenedor de mamá tintineó contra su plato. Nathan finalmente levantó la vista de su teléfono. Sus rostros lo decían todo, y fue entonces cuando supe que aún no había terminado. Nathan extendió la mano primero. Su mano rozó el borde de la carpeta como si no estuviera seguro de si podría morderlo. Su prometida, Rachel, se inclinó sobre su hombro, entrecerrando los ojos ante el contenido con una arruga en la nariz, como si fuera algo desagradable con lo que no esperaba lidiar esta noche. Tal vez un trozo de espinaca en el mantel o el olor a algo podrido. Los vi hojear las primeras páginas. Formularios de admisión al hospital, estados de cuenta con saldos de miles de dólares, cartas de rechazo de las compañías de seguros, todo con mi nombre, todo fechado durante un periodo de 14 meses brutales. Mamá no se movió. Su copa de vino colgaba lánguidamente de sus dedos. Papá todavía intentaba mantener la sonrisa en su rostro, como si pensara que si sonreía lo suficiente, esto se convertiría en una broma. Como si tal vez yo fuera a gritar cayeron, y reírme. Pero no lo hice. Me quedé quieto y esperé. El rostro de Nathan cambió primero. La arrogancia desapareció. Frunció el ceño y se inclinó, pasando algunas páginas más. No dijo nada. Simplemente parecía confundido. Luego se volvió hacia mamá. ¿De verdad ignoraron todo esto?, preguntó, sosteniendo una hoja con un saldo pendiente de $9,800 marcado en rojo. Ella no respondió. Solo parpadeó. Luego extendió la mano, le quitó la carpeta y comenzó a hojearla ella misma, apretando los labios con cada página. Les envié todo, dije. La primera factura,
el diagnóstico, incluso la carta del hospital amenazando con enviarme a cobranzas. ¿Lo vieron? Simplemente no les importó. Papá soltó un bufido y agitó una mano. Jaque, estás siendo dramático otra vez. Siempre haces esto, sacando el pasado a relucir. Esta es la gran noche de tu hermano, ¿y quieres que se trate de ti? Parpadeé. Había estado esperando que desviaran el tema, pero no tan rápido. Ustedes hicieron que se tratara de él, dije, mi voz más fría de lo que esperaba. Cada maldita vez. Cuando estaba acostado en una cama de hospital vomitando sangre, ustedes le estaban comprando a Nathan un traje nuevo para una entrevista de trabajo. Cuando me dieron el alta con apenas suficiente dinero para pagar el alquiler, ustedes estaban ayudando a Nathan y Rachel a pagar el depósito de un condominio. Cuando les estaba suplicando ayuda, ni siquiera respondieron. Y ahora me dicen que estoy haciendo que esto se trate de mí. Deberías haber sido más responsable, dijo papá, encogiéndose de hombros como si fuera una conversación casual y no mi punto de quiebre. Podrías haber contratado un mejor seguro. Podrías haber. Era un estudiante universitario con ingresos de medio tiempo y una enfermedad autoinmune, lo interrumpí. ¿Crees que quería enfermarme? Eso lo calló por un segundo. Entonces mamá finalmente encontró su voz. Jaque, no entiendes lo difícil que es dividir las cosas de manera justa, dijo, dejando la carpeta con cuidado como si fuera algún tipo de sustancia tóxica. Tuvimos que priorizar. Priorizar, repetí. Así que no fue solo ignorar. Eligieron no ayudarme. Estábamos tratando de evitar que la familia se desmoronara, continuó, con su voz adoptando ese tono suave y condescendiente que siempre usaba cuando quería terminar una discusión sin responder por nada. Nathan acababa de comprometerse. Era un hito enorme. No podíamos exactamente. Así que mi salud no contaba como un hito, dije, inclinándome hacia adelante. ¿Es eso lo que estamos diciendo aquí? ¿Debería haber obtenido un anillo en lugar de un diagnóstico? Su boca se cerró de golpe. Rachel se inclinó más cerca de Nathan y susurró algo, pero capté algunas palabras. ¿Por qué no me lo dijiste? Nathan le dirigió una mirada impotente. No sabía que era tan malo. No, no lo sabías, le dije, volviéndome hacia él. ¿Por qué nunca preguntaste? Estabas ocupado dejando que mamá y papá financiaran tu nueva vida mientras yo racionaba mi medicación. Tuvo la decencia de parecer culpable, pero no lo suficiente como para decir algo significativo. Papá se puso de pie. Su silla raspó ruidosamente contra el piso. Su voz salió más fuerte de lo necesario, claramente tratando de reclamar autoridad. Muy bien, esta conversación se acabó. No vamos a ventilar los trapos sucios en un restaurante. No voy a sentarme aquí y ser irrespetado de esta manera. Gracioso, dije, poniéndome de pie también. Así es como me he sentido durante los últimos 5 años. Algunas cabezas se giraron desde las mesas cercanas. El camarero que rondaba cerca de la barra dio un paso cauteloso hacia atrás. Nadie en nuestra mesa se movió. Recogí la carpeta y la guardé de nuevo en mi bolso. El silencio era denso, incómodo, como si todos estuvieran esperando que alguien más lo arreglara. Fue entonces cuando Nathan dijo la única cosa que realmente me rompió. Jaque, vamos. Ellos ayudaron cuando importaba. Me volví hacia él lentamente. ¿Cuándo importaba? Mira, no digo que lo que hicieron estuviera bien, dijo, con las manos levantadas, tratando de suavizar las cosas. Pero no es como si tu situación fuera permanente. Quiero decir, lo superaste, ¿no? Sentí que algo se vaciaba dentro de mí. Sí, dije, mi voz casi un susurro. Lo superé solo. Y luego me senté de nuevo. No porque quisiera quedarme, sino porque no iba a darles la satisfacción de verme irme como si yo fuera el problema. Quería que se retorcieran. Quería que se sentaran en ello. Rachel apartó su plato. Nathan parecía estar repentinamente muy interesado en el patrón del mantel. Mis padres mantuvieron la vista en sus copas de vino. Durante el resto de la comida, nadie me habló, y yo no les hablé a ellos. Pero algo cambió esa noche. Una grieta en los cimientos que pensaron que siempre resistirían. Y yo aún no había terminado.
Los días posteriores a la cena fueron un extraño borrón de mensajes pasivo-agresivos, silencio y respuestas de una sola palabra de mis padres. Nathan no se comunicó en absoluto, y Rachel tampoco. Medio esperaba una llamada de mi madre al día siguiente para suavizar las cosas. Ella era del tipo que odiaba el conflicto a menos que lo estuviera controlando, pero no llegó nada. En cambio, 2 días después, recibí un mensaje de mi tía, la hermana de mi papá, preguntando si estaba bien. No había hablado con ella en un tiempo, no por animosidad, solo por distancia. Ella siempre había sido la extraña en la familia, más centrada, menos teatral. Había visto las consecuencias de la cena indirectamente a través de los rumores familiares, y quería escuchar mi versión. Así que le conté todo. Cuando terminé, se quedó callada unos segundos. Luego dijo, Jake, sabía que favorecían a Nathan, pero no sabía que era tan malo. Eso es imperdonable. Y luego me contó algo que yo no sabía. Aparentemente, mis padres sí tenían el dinero para ayudar. No solo dinero para ir tirando. Tenían acceso a una herencia considerable de mi difunto abuelo, dinero que se había dividido entre los hermanos con la intención de que se usara para emergencias familiares. Cada hermano tenía control sobre su propia parte. Mi padre había usado parte de la suya para ayudar a Nathan con el condominio y el anillo de compromiso. El resto todavía estaba en una cuenta. Cuando pregunté por qué no me habían dicho esto antes, mi tía dijo en voz baja, porque tu padre no le dijo a nadie que pediste ayuda. Solo nos enteramos después de lo que pasó en la cena. Fue entonces cuando la última pieza encajó en su lugar. Esto no fue solo negligencia. Fue intencional. Colgué, con el corazón latiendo con fuerza, un nuevo tipo de fuego creciendo dentro de mí. Esto ya no era solo favoritismo. Esto era traición, calculada y elegida. Habían elegido verme sufrir. Y ahora tenía que decidir qué hacer con eso. Cuando colgué el teléfono con mi tía, me senté allí durante mucho tiempo, simplemente mirando la pared de mi apartamento. Mi apartamento no era gran cosa. Pequeño, de una habitación, con ventanas por donde entraba corriente, pero era mío. Había luchado como un demonio para conservarlo durante lo peor de la tormenta médica. Había comido arroz y huevos durante semanas seguidas para pagar el alquiler. Me había saltado medicamentos, vendido mi equipo de juegos e incluso empeñado mi reloj, mi regalo de graduación de un maestro de secundaria, no de mis padres, para sobrevivir. Solía sentarme en ese mismo sofá y convencerme de que algún día las cosas se equilibrarían. Que el desequilibrio era solo temporal. Que mis padres tendrían que entrar en razón eventualmente. Que tal vez, solo tal vez, yo les importaba, aunque no lo demostraran de la misma manera. Pero ahora tenía pruebas. Pruebas de que vieron mi dolor, lo pesaron contra el anillo de compromiso de mi hermano, y eligieron el brillo. Creo que hay un tipo muy específico de silencio que viene después de la traición. No es dramático. No es ruidoso ni enojado. Es el tipo de quietud que se hunde en tus huesos. Pesado, frío, inmóvil. Durante unos días, no hablé con nadie. No respondí a los mensajes de mis compañeros de trabajo. Desaparecí de mi chat grupal. Incluso ignoré a mi tía cuando hizo un seguimiento con un solo verificando, pensando en ti. No estaba deprimido. Estaba vacío. Pero en algún lugar de ese silencio, un pensamiento se repetía como un susurro que no podía sacudirme: lo lograste sin ellos. Sobreviviste. Y era verdad. No porque ayudaran, no porque me apoyaran. Sobreviví porque me negué a desaparecer. Salí arrastrándome de algo que ni siquiera se molestaron en mirar. Todavía recuerdo la noche en que finalmente reaccioné. Estaba preparando la cena, solo un poco de pasta y verduras congeladas, y abrí el gabinete y encontré la última lata de sopa de la reserva que guardé durante lo peor de mis problemas de salud. Una lata abollada de sopa de lentejas, con la etiqueta medio despegada y la fecha de vencimiento apenas un mes. La miré fijamente. Esa sopa había sido una vez un salvavidas, un plan de respaldo cuando el dinero se acababa y las opciones eran limitadas. Ahora era solo una lata de sopa. Sonreí. Algo en mí hizo clic. Ya había reconstruido una vez sin apoyo, sin guía, sin red de seguridad. ¿Qué me impedía ahora construir algo mejor? No solo sobrevivir, no solo ir tirando,
sino prosperar. A la mañana siguiente, hice una lista. No fue nada elegante, solo una lista en un bloc de notas amarillo con 3 columnas, cosas que quiero dejar ir, cosas que necesito hacer, cosas que quiero para mí. La primera lista se llenó rápidamente: resentimiento, esperar disculpas, la esperanza de que algún día me trataran con justicia. La segunda lista tomó más tiempo, pero me dio estabilidad: solicitar ayuda financiera nuevamente, terminar mi carrera, conseguir más trabajo independiente, arreglar mi LinkedIn, comenzar terapia. Y la tercera lista, esa fue la que más me sorprendió: quería un lugar con luz solar. Quería cocinar comidas que no fueran solo para sobrevivir. Quería entrar en una habitación y no estremecerme cuando alguien alzara la voz. Quería paz. Pegué la lista en mi refrigerador. Y luego me puse a trabajar. Lo primero que hice fue llamar a mi universidad. No había estado inscrito en más de 2 años, pero todavía tenían mis créditos en archivo. La asesora académica con la que hablé fue amable y eficiente. Me guió a través del proceso de reinscripción e incluso me contó sobre un nuevo programa de becas para estudiantes que regresan en recuperación financiera. Califiqué. 2 semanas después, estaba de vuelta en la escuela. A tiempo parcial al principio, solo una clase para retomar el ritmo. Pero sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Impulso. Luego dupliqué mi trabajo independiente. Había estado haciendo trabajos técnicos ocasionales aquí y allá, principalmente diseño web y algo de marketing digital para pequeñas empresas, pero nunca lo había tomado en serio. Siempre asumí que era temporal. Ahora lo trataba como un negocio. Rehice mi portafolio. Contacté a antiguos clientes. Ofrecí paquetes y descuentos por referencias. En un mes, tenía una rotación constante de proyectos. En 3 meses, ganaba más como freelance de lo que ganaba trabajando a tiempo completo en el trabajo minorista que había tomado para llegar a fin de mes. No fue llamativo. No publiqué sobre ello en las redes sociales. No anuncié mi esfuerzo al mundo. Simplemente construí en silencio, de manera constante. Y cuanto más construía, más notaba algo extraño. Mi salud mejoró. No de una manera mágica. Todavía tenía la condición, todavía tomaba mis medicamentos, todavía tenía días malos. Pero el estrés, el agotamiento, la sensación de ahogo comenzó a disiparse. Mi energía volvió. Empecé a dormir toda la noche. Mi apetito regresó. La terapia también ayudó. Encontré a alguien especializado en trauma familiar y duelo complejo. Ni siquiera sabía que el duelo se aplicaba a mí hasta que mi terapeuta lo señaló. Estás de duelo por la versión de tus padres que pensabas que tenías, dijo ella. La versión que esperabas que existiera. Eso es real y está bien llorarlo, incluso si todavía están vivos. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Semana tras semana, desempacé todo. Las decepciones de la infancia, las comparaciones crónicas, el silencio, la crueldad casual disfrazada de amor duro. Y lentamente, comencé a dejar ir la mentira de que era mi culpa. Mis padres no me fallaron porque yo fuera demasiado sensible. Me fallaron porque decidieron hacerlo. Ese tipo de comprensión no trae alivio. No al principio. Trae dolor, luego ira y finalmente libertad. Unos meses después, recibí una llamada de Nathan. No se había comunicado desde la cena. Casi no respondo, pero la curiosidad ganó. Hola, Jake, dijo, con voz cautelosa. ¿Tienes un minuto? No realmente, dije. Honesto, pero adelante. Hizo una pausa. Así que, Rachel y yo estamos planeando la boda. Y mamá y papá dicen que no estás hablando con ellos. Y ahora dicen que no están seguros de si quieren hacer las fotos familiares si no estás en ellas. Y se está convirtiendo en todo un problema. Arqueé una ceja, aunque él no podía verme. Así que les importan las apariencias otra vez. Qué impactante. Mira, hermano. Entiendo que estés molesto. No, no lo entiendes, dije, interrumpiéndolo. No lo entiendes. Nunca has tenido que entenderlo. Suspiró. No estoy tratando de pelear. Entonces, ¿qué estás tratando de hacer?
Supongo que... No sé. Mantener la paz. Eso me hizo reír. No pude evitarlo. Nate, no hay paz. Solo hay una pila de confianza rota sobre la que todos intentan tirar un mantel, y ya no voy a hacer eso. Se quedó callado. Después de un momento, dijo, entonces, ¿no vas a venir? No respondí de inmediato. Luego dije, no lo he decidido. Y colgué. No sentí culpa, ni pavor, solo espacio. Espacio para decidir lo que yo quería, no lo que ellos esperaban. Para cuando llegó la primavera, yo estaba en un lugar diferente. Emocional, financiera y mentalmente. Tenía un nuevo cliente, una startup en crecimiento que necesitaba trabajo de diseño continuo. Había aprobado mi clase y me inscribí en 2 más. Mi cuenta de ahorros estaba más saludable que nunca. Y mi terapeuta me miró durante una de nuestras sesiones y dijo, ya no estás sobreviviendo, Jake. Estás viviendo. Le creí. Aún así, quedaba una cosa sobre la que no había decidido. La boda. Se acercaba rápido, a poco menos de 2 meses. No había confirmado asistencia. No había hablado con mis padres desde la cena. Nathan envió un mensaje más, algo desganado como, espero que puedas venir. Rachel está preguntando por los números de las mesas. Pero la verdad era que no estaba seguro de querer ir, no porque estuviera enojado, sino porque había terminado. Había terminado de jugar un papel en una familia que solo me veía cuando era conveniente. Había terminado de sentarme en mesas donde tenía que luchar por migajas de decencia básica. Pero entonces sucedió algo. Algo que cambió todo de nuevo. Y esta vez, no fue una elección. Fue una carta legal. Y cuando la abrí, sentí que se me caía el estómago porque lo que decía, bueno, digamos que la boda no iba a ser lo único que sucedería ese fin de semana. Llegó un martes por la mañana, metida entre un folleto de cupones de supermercado y una factura de agua atrasada. Un sobre blanco simple, rígido y oficial, con mi nombre completo escrito limpiamente en el centro y sin dirección de remitente. No pensé mucho en ello al principio. Tal vez un aviso médico retrasado o una oferta de crédito de un banco del que nunca había oído hablar. Pero en el momento en que lo abrí y escaneé las primeras líneas, mis dedos se enfriaron. Era de un abogado. El membrete decía Kirkland & Associates, planificación patrimonial y sucesiones. Y justo debajo de eso, en una fuente serif nítida, había una oración que cambió todo. Este aviso se refiere a los últimos deseos patrimoniales de Charles R. Langston, fallecido, y el desembolso de activos según lo estipulado en el testamento enmendado con fecha del 5 de marzo de 2017. Mi abuelo. No había pensado en el abuelo Charles en años. Murió justo antes de que yo comenzara la universidad. Un hombre tranquilo y estoico que en su mayoría se mantenía reservado, pero siempre tenía una palabra amable para mí cuando lo visitábamos. Recuerdo que una vez me deslizó un billete de $50 en Nochebuena, solo para verme sonreír. Mis padres siempre decían que era chapado a la antigua y un poco demasiado blando con Jake. Nunca pregunté a qué se referían con eso. Pero ahora, 6 años después de su muerte, recibía una carta de su abogado patrimonial. Me senté a la mesa de la cocina y leí todo 2 veces. Resultó que el abuelo Charles había hecho una enmienda discreta a su testamento poco antes de su fallecimiento. Aparentemente, había empezado a desconfiar de cómo mis padres favorecían a Nathan. Según la carta, incluso había expresado graves preocupaciones de que mi padre malversara su parte de la herencia. Así que, sin que el resto de la familia lo supiera, reservó una cuenta separada, una destinada específicamente para mí, un fideicomiso. No era masivo, no era una fortuna oculta, pero era suficiente. Suficiente para cambiar las cosas. Sin embargo, había una cláusula. Los fondos solo serían accesibles bajo una de 3 condiciones: mi graduación de la universidad, prueba de dificultades financieras directamente relacionadas con un evento médico, solicitud por escrito para acceso anticipado en casos de negligencia familiar excepcional. La carta del abogado indicaba que acababan de enterarse de mi situación reciente a través de mi tía, la hermana de mi papá, Carol. Aparentemente, ella había compartido mi historia después de nuestra llamada telefónica. La firma había revisado el caso y consideró cumplida la tercera condición.
Todo lo que se necesitaba ahora era que yo firmara algunos documentos y verificara mi identidad. Tendría acceso total al fideicomiso en 30 días. Los fondos se depositarían en una nueva cuenta fuera del alcance de mis padres. Me senté allí en un silencio atónito, mirando la carta, con el corazón latiendo con fuerza. Él lo había sabido hace todos esos años. Antes de las estancias en el hospital, antes del silencio, antes de la carpeta en la mesa de la cena. Lo vio venir. De alguna manera, vio lo que me estaban haciendo, lo que me harían, e hizo un plan. No recuerdo haberme puesto de pie, pero me encontré caminando en círculos lentos por mi apartamento, con la carta aún apretada en mi mano. No lloré. No grité. Solo planeé. Porque si el abuelo Charles tenía suficiente fe en mí como para protegerme desde más allá de la tumba, no iba a desperdiciar eso. Por primera vez en mi vida, tenía ventaja, e iba a usarla. Empecé de forma pequeña, tranquila, sutil. Primero, llamé a la tía Carol. Contestó al primer timbrazo. Jaque, dijo, con voz tranquila. Esperaba que llamaras. Enviaste la carta. Les conté tu historia. Ellos hicieron el resto. Hice una pausa. Gracias. No me debes nada. Gracias a ti, respondió ella. Mereces ser visto. Y es hora de que alguien en esta familia finalmente te vea. Hablamos durante más de una hora. Ella llenó más lagunas, cosas que yo no sabía. Como que mi padre había mentido sobre mi abandono de la escuela, diciéndoles a los parientes que yo era vago y no podía manejar la responsabilidad. O como presentó mis problemas médicos como exagerados y le dijo a la gente que yo estaba explotando la tarjeta de la lástima. Dijo todo esto mientras canalizaba miles hacia el estilo de vida de Nathan. Nunca le creí, dijo ella. Pero no sabía lo malo que era hasta que me lo contaste. Al final de la llamada, tenía algo mejor que solo una herencia. Tenía una aliada, una tía Carol. Ella tenía los recibos, correos electrónicos, mensajes de texto, mensajes de voz que mi padre le había dejado a lo largo de los años llenos de alardes, comentarios despectivos sobre mí, e incluso uno donde se reía de usar la historia triste de Jaque para obtener una deducción de impuestos por donar a una caridad. Espera, ¿qué caridad?, pregunté. Ella vaciló. Algún fondo médico que dijo que era tuyo, pero creo que solo usó tu nombre en el papeleo. Me congelé. ¿Tienes alguna documentación? La tenía. La envió, y allí estaba, mi nombre listado como destinatario de un regalo caritativo de $5,000 que mi padre reclamó en sus impuestos. Nunca había visto un centavo de eso. Eso cambió las cosas dramáticamente. Reenvié los documentos al abogado del patrimonio y pregunté si había opciones legales. Respondió en cuestión de horas. Lo que mi padre había hecho no era solo inmoral. Rozaba el fraude. Fraude fiscal, para ser específico. Si desea proceder con esto, escribió el abogado, tiene motivos más que suficientes para presentar una reclamación. Aún no estaba seguro de si quería llegar tan lejos, pero archivé el correo electrónico en una carpeta titulada Opciones. Mientras tanto, la boda se acercaba rápidamente. Rachel finalmente me había enviado un mensaje ella misma, probablemente cansada del silencio de Nathan, y preguntó si confirmaría mi asistencia pronto. Escribió de esa manera educada y performativa que usa la gente cuando intenta evitar la confrontación. Espero que hayas estado bien, Jaque. Significaría mucho para Nathan si estuvieras allí. Está estresado con toda la planificación, pero estamos tratando de mantener las cosas ligeras. Avísanos si asistirás. No respondí. En cambio, comencé a recopilar más información. Carol no era el único miembro de la familia que había visto a través de las grietas. Durante las siguientes semanas, contacté a primos, viejos amigos de la familia, incluso a uno de los antiguos compañeros de trabajo de mi madre. Hice preguntas discretas. Dejé que hablaran libremente. Y lo que aprendí pintó un cuadro condenatorio. Mis padres habían pasado años curando una narrativa falsa. Para los extraños, eran padres cariñosos con un hijo que luchaba y otro que los enorgullecía. Les decían a todos que yo siempre estaba en problemas, siempre irresponsable, siempre buscando limosnas. Pero en verdad, nunca les había pedido dinero prestado,
nunca pedí regalos, nunca causé una escena. Simplemente no era Nathan. Ese era mi crimen. Y ahora tenía la verdad. Tenía sus mentiras expuestas, sus secretos grabados. Su máscara de buenos padres agrietándose. Pero necesitaba una última cosa, un momento. El momento adecuado. Y estaba llegando. Supe por el Instagram de Rachel que la cena de ensayo se llevaría a cabo la noche antes de la boda en el mismo lugar que habían usado para la cena de compromiso. Elegante, exagerado, caro. Rachel había publicado una historia con la leyenda, no puedo creer que ya casi llega. Toques finales para la cena de esta noche. Era público. Esperaban que yo fuera, así que decidí que lo haría, pero no solo. Le pregunté a la tía Carol si vendría conmigo, no solo como apoyo, sino como respaldo. Aceptó sin dudarlo. No le conté todo. Todavía no, solo que quería decir unas palabras. Que necesitaba a alguien en mi esquina en caso de que las cosas se pusieran feas. Ella dijo, te cubro la espalda sin importar lo que pase. Sonreí. Eso es bueno porque no solo voy a presentarme para cenar. Ella inclinó la cabeza. Entonces, ¿para qué vas a presentarte? Abrí mi computadora portátil. En la pantalla había 3 pestañas, el correo electrónico del abogado detallando el fideicomiso, un borrador de carta pública a mi familia describiendo la verdad y el registro fiscal en PDF de la donación fraudulenta. Giré la pantalla hacia ella. La miró fijamente durante mucho tiempo. Luego me miró a mí y sonrió. Vamos a quemarlo todo. La noche de la cena de ensayo era cálida, con un tipo de humedad espesa de verano que se aferraba a la piel sin importar cuán despacio te movieras. El restaurante era exactamente como lo recordaba. Manteles blancos, iluminación ambiental, camareros con chalecos negros y pajaritas, y una vista del horizonte de la ciudad que probablemente agregaba un 30% a la cuenta. Era un lugar destinado a impresionar, no a sentirse como en casa. Llevaba un traje azul marino, de líneas limpias, hecho a medida, sutil, no llamativo, pero lo suficientemente nítido como para demostrar que no era el mismo chico de antes. La tía Carol llegó unos minutos después que yo con un vestido verde oscuro y un par de aretes de plata que recordaba de mi infancia. Solía usarlos en las fiestas cuando se sentía audaz. Me asintió, silenciosa pero lista. La anfitriona me reconoció y nos condujo hacia la sala privada sin dudarlo. Y así, estaba de vuelta en la mesa larga, la misma de hace 6 meses. Excepto que esta vez, no estaba sentado al final bebiendo agua en silencio, esperando ser notado. Esta vez me notaron de inmediato. Nathan hizo una doble toma a mitad de una conversación. La sonrisa de Rachel se tensó cuando vio a Carol a mi lado. Mis padres intercambiaron una mirada, un parpadeo sutil de algo detrás de sus ojos. Pánico, incomodidad. Se recuperaron rápidamente. Papá se puso de pie. Jaque, dijo, forzando una sonrisa. Me alegra que pudieras venir. Mamá intervino. Es tan agradable verte. No estábamos seguros de que vendrías. No me lo perdería, dije. Esta es una celebración familiar, ¿verdad? Nathan dio un paso adelante, sosteniendo una bebida, con voz insegura. Oye hombre, ¿te ves bien? Tú también, dije con calma. Gran fin de semana. Rachel sonrió tensamente. Tenemos discursos esta noche, así que vamos a mantenerlo ligero. ¿Sin drama? Sí, por supuesto, dije. No soñaría con causar una escena. Ella se relajó ligeramente, perdiendo el filo en mi tono. Nos sentamos. Carol y yo tomamos asientos cerca del centro de la mesa esta vez. La conversación se reanudó, un poco forzada, pero constante. Se hicieron brindis, se compartieron risas y tintinearon copas de champán. Pero lo vi todo desde la distancia. Como un invitado en una obra de teatro, yo también ya sabía el final. Cuando retiraron el plato principal, Rachel se puso de pie y golpeó su copa. Muy bien, a todos. Antes del postre, pensamos que sería agradable compartir unas palabras. Solo algunos pensamientos sobre la familia, el amor y este nuevo capítulo. Hizo un gesto a Nathan, quien se levantó y dio un discurso breve y nervioso sobre la asociación y la gratitud.
Fue algo estándar, bien intencionado, un poco incómodo, pero sincero. La gente aplaudió cortésmente. Se sentó y le dio un asentimiento a Rachel. Ella sonrió y se volvió hacia el grupo. Y ahora Hackett tiene algo que le gustaría compartir. Hubo un momento de confusión. Mis padres se congelaron. Nathan parpadeó. Rachel me miró con una expresión excesivamente brillante, del tipo que la gente usa cuando finge no estar aterrorizada. Ella no sabía que yo había planeado hablar, pero asumió que me comportaría. Me puse de pie lentamente y me ajusté la chaqueta. Gracias, Rachel. Seré breve. Me volví para mirar la mesa completamente. Todos los ojos estaban puestos en mí ahora. La habitación se había quedado en silencio. He pasado los últimos meses pensando mucho en la familia, comencé. Sobre lo que significa, lo que no significa y lo que la gente está dispuesta a hacer por las personas que dicen amar. Mamá se movió en su asiento. La mandíbula de papá se tensó. Cuando enfermé hace unos años, pensé que ese era mi fondo. Pero no fue la enfermedad lo que me rompió. Fue el silencio. El abandono. Ser tratado como una molestia mientras luchaba por sobrevivir. Algunas personas intercambiaron miradas. Rachel parecía confundida. Nathan parecía incómodo. Pedí ayuda a mis padres. Me ignoraron. Supliqué. No obtuve nada. Mientras tanto, financiaron un anillo de compromiso, un condominio y esta cena. Y me quedé callado durante años, pensando que tal vez era mi culpa. Tal vez simplemente no merecía ayuda. Ahora, la habitación contenía la respiración. Pero entonces descubrí algo interesante. Metí la mano en mi chaqueta y saqué una carpeta, más elegante que antes. Sin esquinas deshilachadas esta vez. La abrí y saqué una página, sosteniéndola en alto. Esta es una copia de una declaración de impuestos de hace 2 años. Muestra una donación caritativa de $5,000 hecha a mi nombre. Mi padre afirmó que era para ayudar a cubrir mis facturas médicas. Nunca vi ese dinero. Ni siquiera sabía que existía, pero seguro que le ayudó a él en la temporada de impuestos. Algunas personas jadearon en voz baja. El rostro de Nathan perdió el color. Eso es fraude, dije simplemente. No solo moralmente, sino legalmente. Y tengo los documentos para probarlo. Papá se puso de pie, con la cara roja. Jae. No he terminado, dije, con voz tranquila. Por favor, siéntate. Dudó, luego se bajó lentamente de nuevo a su asiento. También tengo algo más, continué, sacando un segundo documento. Una carta del abogado del patrimonio de mi abuelo. Resulta que me dejó un fideicomiso, uno que solo podía ser accesible bajo circunstancias muy específicas, una de las cuales era, cito, negligencia familiar excepcional. Hice una pausa. Después de revisar todo, los abogados estuvieron de acuerdo. El fideicomiso ha sido liberado. Ahora tengo el control total de los fondos. Los ojos de Rachel se abrieron de par en par. Nathan parecía haber tragado un clavo. Les cuento todo esto, dije, porque he terminado de fingir. Terminé de ser el callado. Terminé de ser tratado como si no existiera a menos que alguien necesite algo. Me volví hacia Rachel. Les deseo lo mejor a ti y a Nathan. De verdad. Pero no asistiré a su boda. Me volví hacia mis padres. Y en cuanto a ustedes, ya he presentado un informe ante el IRS. Tendrán noticias de ellos pronto. Me robaron, y ahora enfrentarán las consecuencias. Mamá se cubrió la boca. Papá abrió y cerró la boca, pero no pudo formar palabras. Miré alrededor de la mesa, cruzando miradas con cada persona. Esto no se trata de venganza. Se trata de la verdad, de la paz y de reclamar el espacio que debería haber tenido todo el tiempo. Asentí a la tía Carol, luego me di la vuelta y salí. Nadie me siguió. No pasó mucho tiempo para que comenzaran las consecuencias. Una semana después, mis padres fueron contactados por el IRS. La tía Carol lo confirmó a través de los rumores familiares. Hubo auditorías, llamadas telefónicas, honorarios legales crecientes.
Mi padre intentó darle la vuelta, dijo que yo estaba mal informado, pero los documentos hablaban por sí mismos. El cargo de fraude fiscal se mantuvo. Fueron multados, avergonzados públicamente y obligados a pagar la cantidad con intereses. Mi madre intentó contactarme una vez, un correo electrónico torpe lleno de disculpas a medias y acusaciones veladas. No respondí. Nathan y Rachel aún así tuvieron su boda, pero escuché por ahí que fue incómoda, tensa. Varios parientes no asistieron. Las fotos parecían rígidas, las sonrisas forzadas. No me regodeé. Simplemente seguí adelante. El fideicomiso me permitió pagar mi deuda médica restante. Terminé la escuela, lancé mi propia firma de diseño y me mudé a un apartamento soleado al otro lado de la ciudad. Techos altos, plantas en cada rincón y una cocina en la que realmente me gustaba estar. Carol y yo nos hicimos más cercanos. Ella venía los domingos a cenar. A veces hablábamos del pasado. A veces no. Pero ella nunca me hizo sentir invisible. ¿Y yo? Dejé de esperar una disculpa que nunca llegaría. Dejé de intentar arreglar una familia que nunca había intentado arreglarme a mí. Porque a veces la venganza más poderosa no es la rabia o la crueldad. Es convertirte en todo lo que dijeron que no podrías ser sin necesitarlos en absoluto. Y eso es exactamente lo que hice.